Hola, continuamos en la SEC Te Lleva a la CC 2022. En este caso vamos a hablar del seguimiento de los pacientes en tratamiento con mavacamten en miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que se incluyeron en un principio en el estudio Explorer y ahora se les hace el seguimiento a largo plazo dentro del estudio MAVA-LTE. Como introducción, simplemente explicar lo que ya conocemos del mavacamten, que es un inhibidor de la miosina cardíaca. En un primer estudio en fase 3, en el Explorer, se evaluó el efecto de este fármaco comparado con placebo en miocardiopatía hipertrófica obstructiva y ahora empezamos a tener primeros resultados del seguimiento a largo plazo del MAVA-LTE. En este caso vamos a hablar dentro del MAVA-LTE solo de los pacientes que se incluyeron en el Explorer, es decir, solo los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, dado que también se incluyeron pacientes con miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. Y en este caso es un seguimiento a 5 años, aunque vamos a hacer un preanálisis a los 2 años y vamos a hablar de los efectos tanto en eficacia como en seguridad. Como vemos en el diseño del estudio, se incluyeron la mayor parte de los pacientes que participaron en el Explorer, en un total de 231 pacientes a los cuales se les fue titulando de forma progresiva y evaluando con un seguimiento ecocardiográfico la necesidad de la titulación y manteniendo un seguimiento hasta la semana 84. Entonces, dentro de este estudio lo que evaluamos es la eficacia y la seguridad, teniendo en cuenta, por un lado, los criterios de exclusión temporal, que fueron la disminución de la fracción de eyección por debajo del 50%, el que tuviese una concentración del fármaco en plasma mayor de 1000 nanogramos mililitros o que aumentase el QT corregido más del 15%. Como vemos en el diseño, la evaluación de la titulación se realizaba a la semana 4, 8 y 12 mediante ecocardiografía, midiendo los gradientes en tracto de salida, tanto basales como en Valsalva, y también en la semana 24 añadiendo una ecocardiografía de estrés. Todos los pacientes se iniciaban con dosis de 5 miligramos y en función de los gradientes se iba titulando o no. Si vemos las características basales de los pacientes incluidos, la mayoría de los pacientes estaban en tratamiento con beta bloqueantes y dentro de la clase funcional la mayoría estaba en una clase funcional 2 de la LINJA. En cuanto a las dosis que requirieron a lo largo del seguimiento, fue excepcional que necesitasen dosis mayores de 10 miligramos, estando la mayoría de los pacientes, en torno a un 85%, con dosis de 10 o menos. Pasamos a los resultados. Como vemos, se vio una mejoría rápida y mantenida de los gradientes en tracto de salida, tanto de forma basal como con Valsalva. ¿Vale? Y estos resultados, como vemos, fueron rápidos y luego mantenidos en el seguimiento. El resto de resultados se vio una disminución de la fracción de eyección esperable, dado el mecanismo de acción de este fármaco que reduce la contracción del miocardio, y esta disminución llegó a un máximo aproximado de un 9% a la semana 84. Por otro lado, también hubo una reducción del NT-proBNP muy rápida ya desde la semana 4 y mantenida también a lo largo del seguimiento hasta la semana 84, y una mejoría generalizada de la clase funcional. En torno al 60% de los pacientes mejoraron un punto de la clase funcional a las 48 semanas y un 7% además añadieron otro punto más, es decir, más de un punto de mejoría en la clase funcional. En cuanto a la seguridad, se reportaron varios efectos secundarios leves, aunque pocos de ellos se atribuyeron al tratamiento. La mayoría de ellos, mareos, astenia y nasofaringitis, todos de características bastante leves. En total, a 26 pacientes hubo que suspenderles temporalmente el fármaco, 12 de ellos por una disminución de la fracción de eyección menor del 50%, y dentro de estos 26, a 20 se les pudo reintroducir el fármaco. Como conclusiones, el tratamiento con mavacamten ha demostrado una mejoría de los gradientes del tracto de salida, de la clase funcional y de los niveles de NT-proBNP mantenidos al seguimiento hasta la semana 48 en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática. Estos resultados son consistentes con los resultados iniciales del Explorer HCM.
El tratamiento fue generalmente bien tolerado, sin efectos secundarios graves nuevos en el seguimiento a largo plazo. Y, importante también, las reducciones mayores por debajo del 50% se presentó con una frecuencia similar a los estudios iniciales y de forma importante recuperaron todos ellos la fracción de eyección tras la discontinuación del tratamiento. Y eso es todo, seguimos ahora con el resto de estudios de la secta IEVA.